La verdad de los chakras, capítulo 2. Para darle continuidad a la conformación de nuestro espíritu, analizaremos el segundo chakra o la segunda iglesia mencionada en el capítulo 2 del Apocalipsis, versículo 8 al 11, como Esmirna. Este es el chakra de las emociones y los apegos, que son de dos clases, naturales o artificiales. Los naturales se definen como sentimientos de amor hacia hijos, pareja y su símil. Los artificiales son sentimientos o emociones de pertenencia. Pero debéis tomar en cuenta la ley universal del amor como base fundamental de toda la creación. Así comprenderéis que el apego físico, material, es solo un obstáculo que evita el primer conocimiento de la realidad verdadera, eliminando así los apegos artificiales, que son la manipulación creada para doblegar las fuerzas del hombre, cayendo éste en el abismo de las avaricias, ostentaciones, lujos e ilusiones, perdiendo su alma mientras su espíritu agoniza. Para comprender esto, debemos hacer referencia al apócrifo de Juan en el capítulo 9, que habla de los 4 demonios principales que dominan el imperio de los sentidos. Los 4 demonios principales son Efemenfi, el del placer; Yoko, el del deseo; Nenentofni, el del dolor; Blaomen, el del miedo. La madre de todos ellos es Oshepiptoe, la sensación. De estos 4 demonios han venido pasiones, de la congoja vienen los celos, la envidia, el dolor, los conflictos, los apuros, la dureza del corazón, la ansiedad, la pena y así sucesivamente. Del placer viene mucho mal, la vanidad y cosas parecidas. Del deseo viene la ira, la cólera, la amargura, la injuria intensa, la codicia y cosas parecidas. Del miedo viene el terror, el servilismo, la angustia y la vergüenza. Mas debéis tener en cuenta que las creencias en fuerzas superiores, supersticiones o miedo al demonio son pensamientos que nos estancan en nuestro ascenso espiritual. Por ende, debéis comprender que tales demonios no son de lo externo. Es así como nuestro propio pensamiento les ha otorgado cavidad en nuestras mentes y cuerpo parapsíquico, debido a la ignorancia y desconocimiento de ellos. Esmirna promueve el trabajo interno de las vibraciones. Así pues, debéis ser vigilante de vuestros pensamientos, ya que estos contienen vibraciones que vienen acompañadas de frecuencias, las cuales, si no sois conscientes de ellas, puede afectar directamente al cuerpo físico, como por ejemplo el entorno que os rodea, los estados emocionales negativos de rabia, ego, poder, frustración, soledad, miedo interno, vulnerabilidad, avaricia, deseo de poseer cosas, como también lo es la música. Según estudios, existen numerosos géneros musicales que utilizan frecuencias que manipulan la conciencia, como lo es la frecuencia de 440 Hz, la cual mantiene sumiso al oyente, produciéndoles agitación psicosocial, estrés emocional, mayor agresión, excitación y enfermedades físicas. Esmirna está en la zona lumbar, sobre el ombligo. Es de color verde. Se define como elemento de tierra y célula verde de naturaleza. Regula los órganos del sistema reproductor, las gónadas y glándulas suprarrenales. Promueve la fuerza interior, el deseo espiritual. El encuentro de la razón y la lógica logran aquí el control de las pasiones. De esta manera se atesora la riqueza espiritual, derribando todo barrote material o emociones negativas, conociendo así los reales dones del espíritu.
siendo vigilantes de nuestros 5 sentidos, así quintesenciando el pensamiento, comprenderemos que trabajando de manera consciente, en armonía, paz y equilibrio con las leyes universales, lograremos transformar nuestro segundo chakra a un logo solar, depurado y limpio de toda corrupción mundana, creando un nuevo pensamiento que dejará atrás al cuerpo viejo, pues superará al pensamiento que se hace carne o cuerpo pesado, porque el cuerpo en sí está dotado de la progenie estelar de conciencia creacional que se recrea a sí misma desde el pensamiento molecular del alma, y esta es la creación, el cuerpo, luz.